lo que se ha perdido de bosques, ya realmente perdido, quiere decir que no hay árboles en esas zonas en el mundo. Es una proporción muy importante. Hemos perdido prácticamente el 50% de los bosques del planeta y esa pérdida ha sido fundamentalmente causada por la agricultura. La agricultura es la actividad humana que más afecta a la diversidad biológica, que más afecta a ese capital natural que tenemos en el planeta y en cada uno de los países. Perdón. Uno de los elementos que nos dañan más en los bosques y particularmente en las zonas tropicales y particularmente en México es la costumbre de las quemas. Por un lado, quemas agrícolas para abrir campos viejos que no se controlan y que se van a las zonas bien conservadas y que nos producen severos daños. Pero en ese sentido, en México hemos avanzado bastante adecuadamente. Conavio tiene un mecanismo de detección de incendios forestales desde 1998, cuando hubo ese año muy seco, muy caliente, no sé si se acuerdan, fue un año de un niño muy robusto y que generó incendios por todo el mundo. Hubo zonas peores afectadas que en México, en Indonesia, en Malasia, en Australia, y se perdieron alrededor de 850,000 hectáreas por incendios en el país. Desde entonces, Conavio tiene un mecanismo que automáticamente baja las señales 8 veces al día, las analiza, encuentra los sitios de calor que son casi indudablemente incendios, se mandan electrónicamente a cada estado de la República, a los encargados y a los responsables de combatir incendios, y de esta manera hemos logrado abatir los daños por incendios por lo menos en un 30 y tantos %, porque se pueden atender mucho más rápido, mucho más pequeños, y por lo tanto el daño a los bosques y los peligros de muerte y costos son mucho menores. Esta capacidad ya, por ejemplo, cubre también, lo hacemos para todos los países de Centroamérica, porque las imágenes que recibimos cubren a toda Centroamérica, de tal manera que como un servicio a esos países, todos los días también se manda esa información a ellos. Y, por cierto, Alemania ha tomado esta metodología y la están aplicando en Europa también para la detección de puntos de incendio en Europa. ¿Cómo está este capital natural de bosques en México ahora, ya con toda esta cuestión de lo que hemos perdido y demás? Bueno, tenemos alrededor de 63 millones de hectáreas de bosques, que es un tercio del territorio. Una parte de esto, como la mitad, son bosques templados que están en las serranías de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el Lejeño volcánico, las partes altas de Chiapas, Oaxaca, y alrededor de una cantidad similar son selvas, unos poco más de 30 millones de hectáreas, y estos dos grandes conjuntos, que claro son muchos tipos de vegetación, bosques de coníferas o bosques de coníferas con encinos o bosques nada más de encinos o de otras latifoliadas, las selvas de diferentes naturalezas, de diferentes tipos en el país, contienen alrededor del 80 o más del 80% de las especies de plantas conocidas, 3/4 de todos los vertebrados que conocemos en el país. Es decir, este es realmente, desde el punto de vista capital natural, la carne roja del capital natural en cuanto a diversidad biológica, pero también la carne roja en cuanto a servicios que estamos recibiendo de estos ecosistemas, ¿no? Hemos perdido enormes extensiones. Tenemos alrededor de nada más 13% de las selvas del país permanecen. El estado de Veracruz, que siempre se le conoce como el estado verde, es verde porque tiene puras praderas, no porque tiene selva.
queda menos del 7%, 6% de las selvas en el estado de Veracruz. La década de los 70s a 80s perdimos arriba de 600,000 hectáreas por año, en ocasiones hasta 800,000 o más, por la existencia de un organismo que se estableció durante los 70s, que los que tienen una edad, digamos, más juventud acumulada, como yo, se acordarán de la Comisión Nacional de Desmontes. Es decir, había un organismo oficial gubernamental que pagaba para desforestar, ¿no? No entremos a las razones de si es que había, de por qué esto se hacía, pero durante 6 años hubo un enorme estímulo a perder ese capital natural y de compensación, pues realmente no tuvimos nada que sirviera. La gente está peor o igual, por lo menos, de pobre y de marginada de como estaba en esas épocas, etcétera. Ha habido una reducción en la actualidad, alrededor de unas 200,000, 250,000 hectáreas. No lo sabemos con precisión porque estamos también desarrollando mejores metodologías para conocer qué pasa con esa masa boscosa, con mucha más precisión, con mucha más confiabilidad. Desde luego también hay mecanismos de protección de este capital natural. El sistema de áreas naturales protegidas del país ha cubierto alrededor del 10-11% del territorio del país, y lo que hay que darnos cuenta es que ese capital natural no está nada más en las áreas naturales protegidas, está en todo el país. Esa es la matriz biológica de la que dependemos, de la que formamos parte y de la que estamos alterando fuertemente. Y la mayor parte de ese capital natural, por conservar, manejándolo, está fuera de las áreas naturales protegidas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a trabajar con los dueños de ese capital natural para poder lograr su conservación al mismo tiempo que logramos el beneficio de los dueños de ese capital natural. ¿Quién posee ese capital natural? Bueno, pues alrededor del 70%, como verán, es propiedad comunal, es decir, comunidades indígenas, rurales, ejidos, y esto fue pues el resultado de cómo se originó esto después de la Revolución, con el reparto agrario, con la distribución de áreas para diferentes grupos, campesinos, rurales, etcétera. Y fue un mecanismo, fue el mecanismo original de distribución estuvo sin cambiar hasta 1992. La tierra no era propiedad de los ejidos eran usufructuarios de esto, no se podía vender, se tenía que heredar a los hijos mayores de cada familia, de tal manera que ni siquiera las mujeres tenían una opción de poder ser usufructuarias de estos bienes. Pero en 92 hubo un cambio importante que abrió realmente, por un lado abrió grandes beneficios, por otro lado también abrió riesgos al respecto. Primero se dieron derechos de propiedad a los ejidatarios. Los ejidatarios se volvían dueños, ahora sí, de ese territorio y eran, por ejemplo, objeto de préstamos en el banco. Antes no podían tener préstamos porque no eran dueños de nada. Luego hubo el permiso de que pudieran establecer empresas privadas y de esta manera los dueños se convirtieron a partir de 92 en beneficiarios directos del uso de su capital natural. Antes de esto, los dueños de los bosques, los ejidatarios, las comunidades indígenas,
recibían una cantidad de dinero por una concesión forestal que se le daba a un tercero. Es decir, en su ejido llegaba una compañía privada o gubernamental, por decreto prácticamente, llegaban a explotar los árboles y les daban una cantidad como renta o como pago por lo que la compañía había sacado. Y claro, lo que hacía esa compañía, como eso no era suyo, era descremar los bosques de una manera sacar los mejores árboles, que no es la mejor manera de manejo de un bosque, e irse después de esto, decirles chao a los ejidatarios cuando veían que ya no había mucho más beneficio que hacer, y los ejidatarios se quedaban con la misma pobreza, pero con un bosque también empobrecido por las compañías. Esto cambió a partir de 92 y el otro punto que es importante notar es que sí, los dueños de ese capital natural constituyen el 20% más pobre de la sociedad mexicana. Al mismo tiempo que tienen la mayor riqueza, si entendemos por riqueza, diversidad biológica y los potenciales de servicios que ese capital puede producir, son la porción más marginada de la sociedad mexicana. Bueno, de esos dueños de las áreas boscosas, alrededor de 2,000 y pico de comunidades, 2,500, están manejando sus bosques de acuerdo a normas técnicas, con permisos legalmente. Claro, hay un tanto similar a la explotación legal, que es subrepticia, que es ilegal, que es tala no legal, que nunca se reporta y que produce realmente muchos daños. Pero al menos tenemos esa parte que funciona de manera muy racional, a diversos niveles de integración, y el propósito que hay ahora, y este es uno de los puntos que yo espero pueda surgir de Cancún, es un programa de estímulo a la reducción de la deforestación y del deterioro de los ecosistemas, que permita un mayor manejo racional de los bosques, como lo hay, y se los voy a comentar ahora, que permita pasar de este tipo de explotación que están ustedes viendo a este tipo de explotación forestal, es decir, o de uso de los recursos. Lo que están viendo ahí es una fábrica que es propiedad de un ejido en Quintana Roo, donde los que están ahí son los ejidatarios, son los trabajadores, ellos son los dueños de la fábrica, en este caso de madera de triplay o de la forma en que se está manejando la madera, o de muebles en otros casos, y hay ya un nivel de integración que va desde el manejo sustentable de la extracción de madera hasta los productos que están generando, y estas comunidades han logrado realmente beneficios para su comunidad.